Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y antes de continuar quiero recordarles varios avisos. En primer lugar, para que los que viven en el área de Nueva York, tenemos un viaje de un día el sábado 11 de agosto al Parque del Renacimiento. Es ahí en New Jersey, es un sitio realmente agradable para compartir la familia, es un poblado entre comillas tipo Edad Media. Luego hay un espectáculo de hombres a caballo, como los torneos de la Edad Media y todo ese tipo de parafernalias y demás. Pero es una ocasión para compartir la familia y por eso lo hacemos, para que no sea... Recuerden una cosa, nuestra fe cristiana no es solamente rezar y rezar y rezar y rezar. Es vivir, amar, compartir, encontrarse, ayudar, sentirse solidarios con los demás. Y esa es una forma... compartiendo ese día de encuentro familiar. Si quieren más información, llamen al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y llamen porque quedan pocos asientos y el primero que llame, el primero que consigue el boleto. Tenemos un autobús de 50 pasajeros reservado. Si hay para más, pues se vería, pero nos quedan ya pocos espacios, así que llamen. Les recuerdo que también el próximo viernes es primer viernes de mes, por tanto ya ese compromiso de la misa, de la Santa Misa, en honor del Sagrado Corazón, que es una misa de sanación y de encuentro, y sobre todo de oración por nuestros hermanos privados de libertad. Así que no falten los que puedan asistir. Y saludos a Onis Francisco en Ponce, que espero que te sientas mejor de tus dolamas y que te tengamos pronto en la lucha, que como dice mi amigo padre Carlos Mullins, que en la lucha que es cruel y es mucha, pero hay que luchar, que mientras estamos vivos estamos luchando. Y concluyendo el tema que estábamos hablando, el primer cardenal norteamericano fue el cardenal McCloskey, John McCloskey. John McCloskey tiene una cosa curiosa, fue una gran figura de la Iglesia, sin dudarlo alguno, pero el día que lo consagraron obispo en Nueva York, fue consagrado obispo por John Joseph Hughes, obispo de Nueva York, asistido por Benedict Joseph Fierwin, obispo de Boston, y por Vincent Ryland, obispo de Richmond, porque para consagrar un sacerdote basta que haya un obispo en comunión con Roma. Para consagrar un obispo hacen falta 3 obispos, uno que es el que le consagra y 2 como testigos de la consagración, co-consagrante se llama. En caso de emergencia se ha dado caso de que con uno ha sido suficiente, pero lo lógico es, lo normal es, y que lleva sacerdotes que lo ayudan en ese momento difícil. Pues bien, entre los que estaban en la misma ceremonia estaban como sacerdote asistente el reverendo padre Félix Varela, que era cubano y es una de las grandes figuras de la Iglesia latinoamericana y de la Iglesia norteamericana, y que está introducida a la causa de beatificación. Se está a la espera de un milagro para declararle beato. Tiene casi todas las papeletas listas para ser nombrado beato, y de ahí un milagro más para ser nombrado santo. El McCloskey fue el primer cardenal. Después fueron siguiéndole James Gibbons en Maryland, nacido de Maryland, Gibbons, John Murphy Farley, y así podríamos ir citando pues un buen montón de cardenales que hubo en los Estados Unidos. Parte de esa historia de la Iglesia, de los líderes de esa Iglesia que sufrió mucho. Miren, hoy en día el que desconoce la historia corre el peligro de volver a cometer los mismos errores. No cometamos los errores de desconocer la historia de nuestra Iglesia. Y la Iglesia de los Estados Unidos, la Iglesia norteamericana, ha sufrido mucho. Ahora estamos, como el que dice, estamos en las papas, como dicen en Borinquen. Ahora estamos bien, pero aquí era un delito ser católico, y aquí tuvieron que luchar. McCloskey se encontró con la situación de que en las iglesias se las quemaban, y él dijo,
Era así furibundo: el que me queme una iglesia, quemo yo 2 iglesias. Era dar medicina del mismo aceite de la misma medicina. Afortunadamente no tuvo que recurrir, simplemente su voz moral impidió. Los niños eran discriminados en las escuelas, por eso se creó todo el sistema de escuelas públicas. El Tercer Concilio de Baltimore pedía que antes que hacer iglesias se hicieran escuelas, y se creó una red de colegios católicos en torno a las parroquias. Y por ahí en adelante podríamos ir dando muchas muestras. Ahora Adam Smith, que fue precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, no fue aceptado por el simple hecho de que era católico. Fue John Kennedy el primer católico con muchas dificultades que logró la presidencia. Ya hoy en día nadie pregunta de qué religión eres o dejas de ser, pero la lucha de religión fue muy fuerte en los Estados Unidos. Bien, y terminamos una nota que me mandó un periodista sobre el Papa Francisco, declarándolo culpable. ¿Sí? Y lo hace este articulista, este periodista, como si tuviera a Francisco delante. Eres un hombre y no un ángel. Así es. Eres hombre. A veces te equivocas y te atreves a decir no lo que todos quieren oír, sino lo que el Espíritu Santo te inspira. Desacomodaste a la curia romana y te atreviste a decirles a los obispos del mundo que un pastor debía tener el olor de sus ovejas. Mientras el mundo exige justicia, tú dices misericordia. Rompiste el riguroso protocolo de Roma y tomaste el camino de la sencillez y la austeridad. Te fuiste a vivir con los obispos a la casa de huéspedes, ocupando una sencilla habitación, y evitaste el lujo y la predilección de los palacios. Te han encontrado visitando inmigrantes en las periferias de Roma y visitando las cárceles, desayunando con mendigos, besando a los leprosos e inválidos, alzando a los niños, consolando a las viudas y las víctimas de la persecución y la guerra. No eres ni San Juan Pablo II ni Benedicto XVI, eres Francisco. Te han acusado de acoger a los divorciados y atreverte a decir que por los sacramentos no se cobra. Golpeaste en su talón a la masonería que desde tanto tiempo atrás ha tratado de manchar el nombre de la Iglesia. Las gentes querían un juez, y has sido un pastor. Querían un leguleyo y un fariseo, y te declaras a ti mismo como un simple pecador, un hombre necesitado de Dios. Con simpleza dices que no eres más que el obispo de Roma, ni siquiera te haces llamar su santidad. Prefieres ser tan solo Francisco. Por eso y por muchas otras cosas más, el mundo te declara culpable. Que Dios te bendiga una y mil veces. Dios te bendiga y la Virgen te cuide por haber escogido tan solo un nombre, Francisco. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778,
244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y entramos en otro tercio. Dejamos de lado los cardenales, podríamos ir citando, pues todos conocemos algún cardenal, figuras importantes, figuras cercanas. Aquí en Nueva York, los que vivimos en Nueva York, el cardenal O'Connor, que se preocupó tanto por los hispanos, el cardenal Egan, el cardenal Dolan. Y recuerden una cosa muy importante, el título de cardenal es un título, vamos a llamarlo así, nobiliario. No necesariamente hay que ser obispo, no necesariamente hay que ser sacerdote, no necesariamente hay que ser religioso. En épocas pasadas hay casos de cardenales que eran simples diáconos, hay casos de cardenales que eran simples hombres sin sacramento alguno. Ahora el derecho canónico pide que al menos sea sacerdote el que es nombrado. De hecho, uno de los nuevos cardenales, mayor de 80 años, es simple sacerdote, el cardenal Cobos, que fue superior general de la Orden de los Misioneros de los Sagrados Corazones, conocido como claretianos. Y bueno, pues eso, y no les extrañe, conociendo las sorpresas que nos da Francisco, que llegue a crear cardenales mujeres. En uno de los sínodos sobre la vida religiosa, el cardenal Martini, estando presente en el aula sinodal, el Papa Juan Pablo II, él dijo muy claro, no voy a hablar del sacerdocio de las mujeres porque es un tema que está ya zanjado, pero podría perfectamente ser nombradas cardenales, porque es un título de consejera. Una persona que se nombra cardenal es un consejero del Papa. No necesariamente tiene que ser obispo, no necesariamente. Ahora sí se pide, pero de la misma forma que se pone se quita, que sea sacerdote, al menos sacerdote. Y bueno, en esa está la polémica. El paso más cercano es la junta de investigación que ha mandado el Papa sobre el diaconado de las mujeres. Ya había diaconisas en la primera iglesia, en la iglesia de Pablo, en la iglesia de Pedro. En los tres primeros siglos había abundancia de misioneras, de diaconisas. Es un tema que podríamos estar discutiendo en otro día y en otra ocasión. Pero bueno, vamos a conversar y compartir sobre los libros sapienciales. Hemos estado viendo a lo largo de nuestros programas anteriores diversas partes de la Sagrada Escritura. Hemos visto el bloque primero, el Pentateuco. No hemos ido libro por libro, pero quizás en algún día hagamos eso, con tomar cada uno de los libros y desmenuzarlos para que saquemos el jugo y saquemos la escucha de la palabra de esos 73 libros que forman la biblioteca que llamamos Biblia. Hemos hablado del Pentateuco, hemos hablado de los libros históricos, hemos hablado de los libros proféticos, y detrás de los proféticos vienen los libros sapienciales, o sea, ese bloque compuesto por el libro de los Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Después hablaremos de otros que también se engloban, algunos autores los engloban dentro de los sapienciales. Ahora, ¿cuál es el origen y cuáles son las fuentes principales de los libros sapienciales? Miren, el pueblo de Israel, al igual que todos los pueblos, al igual que todas las culturas, junto a los grandes temas de la historia de salvación, el culto, la alianza, que es lo que aparece en la Sagrada Escritura, también desarrolló una riqueza de sabiduría popular, una riqueza de refranes, de dichos, de buena conducta, de costumbres, de reglas del bien vivir,
que formaban parte de la literatura del pueblo y que eran transmitidos de padres a hijos en la familia y enriquecida por la sabiduría de los pueblos vecinos, como Egipto, Mesopotamia y Canaán. En el fondo es la sabiduría popular. Miren, volviendo atrás en lo que hemos presentado, el bloque, hagamos la idea de que la biblioteca es una casa, es una mansión. El fundamento de esa mansión son los 5 primeros libros, el Pentateuco. El Pentateuco, que está formado por esos 5 libros, nunca mejor dicho, 5 y que va a ser la base, el cimiento, es la zapata, como dicen en Puerto Rico cuando se construye una casa, la piedra angular. Y los libros históricos nos habla el Pentateuco de los orígenes del mundo, de los orígenes de la familia, de los orígenes del pecado, de los orígenes, por eso se llama Génesis. Y después el siguiente va a ser la lucha por la libertad, la salida hacia la libertad, con toda la historia de Moisés, con toda la historia de la peregrinación, el deambular por 40 años por el desierto, cómo se organizan, cómo se desorganizan, cómo celebran su culto y cómo llegan a la tierra prometida y se van desarrollando y demás. Son los históricos. Pero ese pueblo que ha sido elegido por Dios, que ha pasado grandes dificultades, que ha pasado grandes problemas, que está en constante espera, en constante caminar, a veces se apartó de Dios. Y surgieron entonces profetas, surgieron personas que les llamaron la atención. Y les llamaron la atención también para sacarles de las depresiones y del ya no merece la pena seguir luchando, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese pueblo también tenía sabiduría, creaba sabiduría, que es en el fondo la sabiduría, no digo la sabiduría barata, porque sería desprestigiarla, la sabiduría sencilla del pueblo. Es verdad que la Sagrada Escritura la podemos ver también como un libro de viajes, y toda nuestra vida es un gran viaje. Nacemos y empezamos a caminar. ¿Dónde uno va a parar? Cuando todos nacemos, miren, nacemos y durante 9 meses tenemos una persona que nos controla toda la vida, que es nuestra madre. Después de 9 meses empezamos a caminar solos. Podemos destetarnos más temprano, menos temprano, pero es ley de vida irnos desatando, destetando para ir creciendo. Dejamos de ser niños, ¿saben cuándo? El día que enterramos a nuestros padres, sobre todo el día que enterramos a nuestra madre. Y vamos creando las relaciones humanas, y vamos creando sabiduría, y vamos contemplando, y vamos pasando las experiencias. Y de esa experiencia nacen estos libros. Junto a esta sabiduría popular estaba también la educación y las reglas de conducta en la corte real, el arte del buen gobernar. Por eso, de estas 2 fuentes literarias, los refranes populares y las normas de conducta del buen gobierno, fueron las 2 fuentes principales para el nacimiento de los libros sapienciales bíblicos. Buena educación, buen gobierno, cuando el pueblo habla, es Dios que está hablando, muchas veces se suele decir. Ahora, ¿de qué tratan los libros sapienciales? Miren, después del destierro, cuando los sabios y el pueblo reflexionan sobre su historia, surgen los grandes temas. Uno de ellos es el tema de Job y otro el tema del Eclesiastés, en que el hombre se pone frente a los problemas de la vida, de la muerte, del sufrimiento, de los buenos, la retribución del bien, el castigo para el mal, y empieza a buscarle respuestas y soluciones a todo. Miren, tenemos narraciones del libro del Éxodo, en la cual pues nos cuenta cómo pasó el ángel exterminador y acabó con todos los primogénitos. Es una narración. Tenemos la narración del cruce del Mar Rojo, etcétera, pero es un pueblo que comparte y que ve la vida y que la experiencia y el compartir y el estar en contacto con otras culturas, porque muchas veces sí, efectivamente, las invasiones de los babilonios, las invasiones de los persas, las invasiones de los romanos, las invasiones de los griegos van dejando su marca en las instituciones judías y están reflejadas en los libros sagrados.
pero también dejan marca en el pueblo. Si eso nos pasa también a nosotros hoy en día. Cuando viajamos, cuando vamos volvemos a nuestros países con los que estamos fuera de ellos, cuando viajamos, cuando vamos a Tierra Santa, es un compartir con otras culturas. Y de eso aprende uno. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me enseñaron los musulmanes, las veces que he ido a algún país musulmán, es que ellos no tienen respeto humano en ponerse a rezar cuando llega la hora de rezar. Saben colocar sus valores. Y no digamos la acogida. Uno de los momentos que nunca olvidaré en mi vida fue como el día en que se celebraban los 500 años de la expulsión de los judíos de España. Ese día una familia judía me invitaba a cenar con ellos la Pascua. Momento más importante con sentido de vínculo, de amor y de unión y de respeto. De ahí uno puede argumentar, pues eso, lo que es la amistad, lo que es el respeto, lo que es las costumbres culturales y demás. Ahora, los temas los da la vida. No es lo mismo ponerse a ver un programa de televisión donde nos hablan de una telenovela, fulano que se acuesta con fulana que le pone los cuernos a fulano, el carro, los problemas, lo vemos cada día, pero también hay sabiduría en muchas expresiones y en muchas cosas. Por ejemplo, hablando de sabiduría, miren, me pasaron también una historia que un viejo ermitaño se refugiaba en la montaña para dedicarse a meditar y orar, y a menudo se le veía como muy ocupado. Un día alguien le preguntó: dígame una cosa, ¿cómo puede tener tanto trabajo si vive en soledad? Él contestó: tengo varias cosas importantes que hacer. Por ejemplo, entrenar a 2 halcones, entrenar a 2 águilas, tranquilizar a 2 conejos, disciplinar a una serpiente, motivar a un asno, domar a un león. Oiga, venga acá, ¿usted me quiere coger de zángano o qué? No veo ningún animal por aquí. ¿Dónde están? El ermitaño le respondió: mira, estos animales los llevamos todos dentro. Los 2 halcones se alzan sobre todo lo que se les presenta, bueno o malo. Tengo que entrenarlos para que se lancen sobre las cosas buenas. ¿Sabes cuáles son? Los ojos. Las 2 águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que se pongan al servicio y ayuden sin hacer daño. ¿Sabes cuáles son esas 2 águilas? Mis manos. Los conejos quieren ir a donde ellos quieran, quieren esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos y aunque hayan sufrimiento y problemas o cualquier cosa que no me gusta. ¿Sabes cuáles son los conejos? Los pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Está encerrada en una fuerte jaula, pero ella siempre está lista para atacar, morder, colocar veneno en cualquiera que esté cerca. Por ello hay que disciplinarla. ¿Sabes cuál es esa serpiente? Mi lengua. El burro es obstinado, no quiere cumplir con su deber, siempre está cansado, se niega a llevar su carga cada día. ¿Sabes cuál es ese burro? Mi propio cuerpo. Por eso, por último, necesito domar al león, que quiere ser el rey, el altivo, él siempre quiere ser el primero, es vanidoso, es orgulloso y se cree mejor. ¿Sabes quién es ese? Mi ego, yo. Como ves, tengo demasiado trabajo por hacer. Moraleja: pidamos a Dios dominar todo lo que llevamos en nosotros para que podamos ser el mejor testimonio, las mejores personas, los mejores esposos, esposas, las mejores amigos y amigas, y ante todo, los mejores seguidores de Dios. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. A
apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia y recordamos que el próximo viernes, el día primero, no mañana sería próximo, el cercano, sino el viernes de la semana que viene, que es 1 de junio, tenemos la misa en honor del Sagrado Corazón, dedicada a rezar por los presos y sus familias. Y el sábado, tenemos un seminario de Sagrada Escritura en la iglesia de San Columba, en la calle 25, entre 8ª y 9ª avenidas. Y tenemos para el mes de agosto ese viaje al Renacimiento en Nueva York. Para mayor información pueden llamar a nuestro teléfono al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Ahora, ¿de qué temas habíamos dicho? Sobre la historia, los grandes temas de Job. El hombre se pone frente a ponerse el hombre enfrente a los problemas de la vida, a los problemas de la muerte, del sufrimiento, de los buenos y la retribución, etc. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estos libros sapienciales? Los libros sapienciales, en el fondo, son una profunda reflexión del ser humano, del hombre, que, iluminado por la fe en Dios, trata de dar respuesta a todos los problemas de la vida humana. El amor, el dolor, la muerte, el gobierno, etc. O sea, el tratar de dar respuesta. O sea, no son libros como el Génesis, como el Éxodo, como el Levítico, que nos presentan el diálogo de Dios con el hombre y una serie de circunstancias. No, pero no se hace preguntas profundas. Digo, se hace preguntas profundas en otro sentido, pero no el tipo de preguntas más complicadas que van dentro de nosotros mismos. Por eso los romanos, creo que eran los romanos o los griegos, los clásicos solían decir: el principio de la sabiduría es conocerse a sí mismo. O sea, si conozco mis intenciones, mis cosas y demás. Entonces el fin es dar respuesta. Por ejemplo, el libro de Job, una de las respuestas que da es el tema del sufrimiento. Por ejemplo, el tema del amor humano está presentado en el Cantar de los Cantares. Autores de los libros, aquí sí que donde la puerca torció el rabo, dicen en Borinquen. Salomón fue siempre para Israel el sabio por excelencia, y por eso la mayoría de estos libros se le atribuyeron a él. No los escribió, probablemente, miren, no sabía ni leer ni escribir, lo cual no era nada extraño, para eso estaban los escribas. O sea, partamos de un hecho muy importante. Muchas veces presuponemos que la gente tenía las mismas destrezas que tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día pues es raro que entre nosotros nadie sepa leer o nadie sepa escribir. Sin embargo, en tiempo de Jesús, por así decirlo, o sea, el otro día, hace 2000 años, era bien raro que la gente común y corriente supiera leer y escribir. De Jesús no sabemos si sabía leer, no sabemos si sabía escribir. Bueno, sí, el saber leer sí sabía leer,
porque cuando fue a la sinagoga de Nazaret tomó el texto y lo recitó. Escribir, ¿se puede saber leer y no saber escribir? Pues sí. Pero vamos a dejar que Jesús fuera un hombre normal y supiera las dos cosas, leer y escribir. Pedro al menos sabía hacer de cuentas, sabía de matemáticas, sabía lo que podía costar una canasta de pescado en arenque, cuánto trabajo se hacía en el barco o demás. Pero por favor, límpiense las telarañas de la cabeza y dejen de pensar en los apóstoles como si estuvieran trepados en una nube que ni sintieran ni padecieran. Eran seres humanos como usted y como yo, como lo mismo pasa con la Sagrada Familia, con María, con José, con el niño. No nos cuenta en la Sagrada Escritura que tuvieron que ir a Egipto. ¿A qué diablo tuvieron que ir a Egipto? Porque lo estaban matando. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué piensan? Que allí había un comité de recepción, que tenían ya el apartamento listo, que tenían los cupones, que tenían los sábados que les llegaba, no, los sábados el día santo. El viernes les llegaba un delivery con la comida cada día. No. Las pasaron difíciles como lo pasamos todos los emigrantes. Y más si con la categoría de emigrante que eran José, María y Jesús, emigrantes políticos, que es la peor emigración que se puede pasar, se sufre más, ¿entienden? Pues así hay que imaginárnoslo, pues así también, fin de los libros, buscar los problemas de cada día y buscarle solución. Autores, Salomón, cuando les digo, se atribuían a él, pero no sabemos si sabía leer y escribir. Por ejemplo, solo hay las dos colecciones de Proverbios, capítulo 10 al 22 y el 25 al 29, pueden atribuirse al tiempo de la monarquía. El resto de los libros sapienciales son de una época después del destierro. El destierro marcó, es como nos ocurre a nosotros. De una forma u otra, el ser emigrante nos segrega del medio ambiente donde hemos nacido. Es verdad que los únicos que se mueren donde nacen son los árboles, dice Rubén Darío, pero los demás pues vamos mudándonos de un sitio para otro, de una parte para otra. Entonces después del destierro marcó la vida del pueblo de Dios. Fíjense que hay diversas etapas en el desarrollo de la historia sagrada, vamos a llamarle así, de la Sagrada Escritura, en que hay fechas, hay momentos que marcan. En el libro del Éxodo va a marcar la salida al desierto. En el libro de Job, va a marcar el momento, el sufrimiento en que ve destruido todo. Las obras son de varios sabios que recopilaron las varias colecciones de sabiduría cortesana y popular, añadiendo lo propio, y entonces una cosa muy común en aquella época se le atribuyen a una figura solemne, una figura de autoridad, en este caso Salomón, para dar a sus libros mayor autoridad y para asegurar que eran inspirados por Dios. ¿Quiénes eran los sabios? De donde viene el título del libro, de libros sapienciales. Eran personas que vivían y enseñaban normas de conducta para bien vivir y se cuestionan sobre los problemas que acechan en la vida del hombre. O sea, recopilan, viven, enseñan, son los advisors que llamamos hoy en día, los creadores de opinión, en los cuales los medios de comunicación nos han metido hasta debajo de los ojos. En la corte eran los sabios quienes aconsejaban sobre el buen gobierno. O sea, son los consejos de administración, los consejos de seguridad que iban asesorando a las autoridades. Ahora, después del destierro, cuando desaparecieron los profetas, la dirección espiritual del pueblo corría a cargo de estos sabios. O sea, en el exilio, en el gobierno, si los profetas llamaban la atención, no se desanimen, el ánimo de Isaías, levántate, no te desanimes, el Señor te va a enviar, etcétera, etcétera. Cuando los profetas desaparecen, los sabios, en las cosas, si quieren, más ordinarias de cada día, pero ahí estaban ellos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de leer estos libros y de utilizarlos es el concepto de sabiduría. El concepto de sabiduría fue poco a poco purificándose con los años. En un inicio, el sabio era quien tuviera oficio fijo como consejero del rey. Pero más tarde, sabio era quien cumplía con la religión. Sabio también era el que tenía destreza o habilidad manual, el que sabía interpretar los sueños, el que sabía salir de apuros, el que sabía gobernar y administrar, o el que tenía ciencia. Por tanto, se puede resumir diciendo que el concepto de sabio como aquel que posee saber teórico y saber práctico. Teórico porque conoce la sabiduría y la enseña. Práctico porque la vive con rectitud moral y virtud. O sea, igual que hay poetas que hacen poesías, hay sabios que escriben sabiduría. Es la sabiduría después del destierro de la persona que tiene experiencia. Yo me acuerdo un caso de una persona que fue fundadora de una asociación contra la droga que había en España, y en una ocasión tuvo que venir a Washington a una reunión, hice una cosa, y le ofrecieron un trabajo con un sueldo pues casi $500,000. Y entonces esta persona dijo, yo no sé inglés. Dice, no importa, el inglés lo aprende en 6 meses. Su experiencia se necesita en 30 años y nosotros le estamos pagando su experiencia. Por eso la experiencia es el saber acumular, el saber discernir, el saber darse cuenta de muchas cosas, y no solamente el saber para uno. Para la sabiduría no es para uno solo. No podemos ser egoístas. Es para compartirlo con los demás. La sabiduría es para compartirla. Acuérdense, cuando hablamos de esto de la sabiduría, la parábola de Jesús de los talentos. A uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1, a cada cual según su capacidad. O sea, no todos tenemos la misma sabiduría, por así decir, la misma capacidad de discernir o de hacer. Entonces el de 5 logró manejar 5, era un astuto y es alabado por su Señor. El de 2 lo mismo, y el de 1, y para comparar y para compartir, dicho sea de paso con los anteriores, hay que arriesgarse, hay que compartir, hay que mojarse para poder hacer las cosas. El de 2 hizo, pero el de 1 lo escondió. Toma, tú me lo diste y yo te lo devuelvo.
O sea, ni siquiera lo compartió, ni siquiera se arriesgó a compartirlo. Y ese es el problema. La sabiduría Dios nos la ha dado para que la sepamos compartir. Ahora, todos estos libros tienen un género literario. Un género literario son dos los que se usan, el proverbio y la poesía. ¿Por qué? Pues por una razón, por muchas, pero sobre todo una razón práctica. Es más fácil memorizar una poesía, un refrán, que aprenderse de memoria la lista de las tribus de Israel con todos sus descendientes, como aparece en el libro de los Números. Es sabiduría en píldoras, sabiduría en Twitter. Twitter son 100 y pico caracteres, ¿verdad? Hay que decir eso es cuestión de acostumbrarse. Yo recuerdo cuando trabajaba para un canal de televisión, en una cadena de televisión, que daban las noticias y decían, por ejemplo, ha ocurrido esto, una bomba en un colegio donde han asesinado a unos niños. Tiene 110 segundos y tiene tales imágenes de soporte. No hay que inventarse, sino que dar la noticia que durara 110 segundos. Ni siquiera minuto, ni siquiera 2 minutos. Minuto y 3/4. Así que hay que espabilarse. Y eso se aprende de memoria. Y eso se aprende con la práctica. Pues lo mismo, el género literario se aprende con la práctica. Ahora, cada maestrillo tiene su librito. La sabiduría bíblica pretende una cosa. Pretende aclarar a la luz de la alianza del Señor con su pueblo determinados problemas que van surgiendo en la reflexión filosófica y religiosa de Israel. ¿Cuáles son estos problemas? Muy sencillo. El destino del hombre, el sentido de su vida, el sentido del sufrimiento, el sentido de la muerte, el sentido de la retribución y en algunos momentos el de la trascendencia de la misma vida. Los sabios fundamentan sus reflexiones en la experiencia de cada día. 1. En la perspectiva de la historia de Israel. 2. Y a veces en reflexiones de otros sabios contemporáneos de dentro y fuera de Israel. O sea, destino del hombre, sentido de la vida, del sufrimiento, de la muerte, sentido de la recompensa. Cuando toda esa mogolla, por así decir, la ponemos a hervir en nuestra cabeza, nos va a dar cómo solucionar o cómo ver las cosas con otra perspectiva. La perspectiva de la palabra de Dios, de una palabra que nos va iluminando, que nos va marcando el cada día. Bien, vamos a libros en concreto. El primer libro del cual vamos a conversar, para que le vayan cogiendo el gusto, es el libro de los Proverbios. ¿Quién es el autor? El autor siempre se ha atribuido al rey Salomón, pero ya dijimos, fue sin embargo la recopilación de varios autores sabios de la corte. Es una cosa que se ocurre también hoy en día. ¿Ustedes creen que el presidente Bush, cuando era presidente, o el presidente Clinton, cuando era presidente, ellos se sentaban con una hoja de papel y un lápiz y se iban haciendo el discurso? No. Tenían un equipo de asesores, un equipo de redactores, porque los discursos, todos los discursos, sobre todo son para televisión y demás, se cuentan por palabras. Por ejemplo, cuando yo escribía para el diario La Prensa, las columnas no podían pasar de 550 palabras. Entonces hay que inventarse 550 palabras. Hay que decir una cosa pero así es como funcionan las publicaciones, tan antiguas como los libros, como el libro de los Proverbios, escrito entre el año 300 y el 200 antes de Cristo. O sea, estamos hablando 2300, 2200 años hace. Sabios que escribían y que le pasaban o que escribían a inspiración del rey. El rey les decía: háblenme de esto, háblenme de aquello, háblenme de lo de más allá. Y entonces, pero el que firmaba era el rey. El que firmaba el cheque, como aquel que dice, para pagarles, era el rey. Pero la fama se la llevaba él. Cuando fue escrito, pues parece que la recopilación definitiva de dichos y de proverbios
se llevó a cabo entre el 300 y el 200 años antes de Cristo. Como en un periodo de casi 100 años. En 100 años pueden pasar muchas cosas. Si pasan hoy en día, también pasaban en aquel tiempo. Ahora, ¿qué características literarias tiene? En primer lugar, el libro de los Proverbios es el libro más antiguo de la literatura sapiencial. Se nos presenta como una colección de dichos, máximas, enseñanzas, en forma poética para inducir al hombre a seguir por el camino del bien, de la sabiduría y alejarse del mal. Por tanto, podemos decir, una primera característica, su intención es didáctica, enseñar. Segundo, son sentencias de carácter humano, profano, no religioso. A primera vista parecen temas extraños en un libro religioso como es la Biblia, que de repente aparezcan estas referencias de carácter humano. Sin embargo, también la salvación llega a través de estas experiencias y de estas realidades. En tercer lugar, son sentencias que responden a una aguda observación de la realidad y se expresan con brevedad. Eso sí, les invito a que lo hagan. No solamente cuando vemos la realidad de cada día, que si el presidente de Corea del Norte se va a reunir con el presidente Bush, son acontecimientos que van pasando en la vida. Hay que observarlos con los acontecimientos. Recuerdo un gran pensador protestante alemán, Karl Barth, decía: el creyente de hoy en día tiene que tener en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico de cada día. Hay que saber leer los acontecimientos de cada día, lo que después va a llamar Juan 23, hay que saber leer los signos de los tiempos. ¿Qué me está diciendo Dios con una tormenta, con una ganada de lotería, con un trabajo perdido, con un trabajo adquirido, con una vida que entra en contacto con otros? ¿Qué sentido nos está dando a nosotros la vida? Y un poco eso es lo que hace el autor de los Proverbios, el observar la vida y sacar sus consejos, sus enseñanzas. Eso sí, esas sentencias se expresan con brevedad, de forma concisa, con ritmo y rima para facilitar la memorización. Recuerden que las maquinitas de grabación tienen 40 años, 50 años, como aquel que dice. Vamos a ponerle un siglo. Pero ¿en cuántos años de historia estamos hablando? Si Salomón vivió hacia el año 300, entre el 300 y el 200 antes de Cristo, estamos hablando 2018 más 300, vamos a poner 200. Son 2018 y 200, 2218 años. Hay que entonces, y la seguimos recordando, vanidad de vanidades y todo vanidad, dice el sabio. Eso está en el libro de los Proverbios. Me parece que están los Proverbios. Si no, ya lo miro luego. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778
o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y siguiendo las características literarias, decíamos eso, que son del libro de los Proverbios. Son sentencias que responden a una aguda observación de la realidad, concisas, tienen ritmo, tienen rima para facilitar la memorización. Se utiliza el paralelismo, el progresivo, los sinónimos, y eso de forma progresiva. Usa descripción del carácter, rasgos y costumbres de una persona. Hay una serie de citas que podríamos ir viendo. Ahora, el libro se divide en 7 secciones. La primera, del capítulo 1 al 9, que nos habla de los proverbios de Salomón. En la segunda, del 10 al 22, 16, proverbios de Salomón con sentencias sobre la vida. El capítulo 22 del 17 al 24, sentencias de los sabios. El 24 al 34, otras sentencias de los sabios. El 25 al 29, proverbios de Salomón, palabras de Agur y palabras de Lemuel. Esas son algunas de las divisiones que va teniendo. Cada cual obviamente lo puede ir dividiendo como crea conveniente, sobre todo para aprendérselo de memoria. ¿Cuál es la finalidad del libro, en el fondo? Pues trazar un tratado, marcar, diseñar un tratado de felicidad para los diversos ámbitos de nuestra vida. Y esta felicidad se pasa por la honestidad de vida y por el respeto a Dios. O sea, igual que hoy aprendemos inglés sin barreras, o aprenda checoslovaco en 15 lecciones, etcétera. Damos manuales de idiomas, manuales de conducta, manuales para aprender a manejar un carro, etcétera. También había un poco un tratado de felicidad para los diversos ámbitos de nuestra vida. Pero esa felicidad tiene que pasar por dos, como si fuera una vía de tren, 2 carriles. Uno por la honestidad de vida y el segundo el respeto a Dios. Los temas que aborda este libro son múltiples y variados, ya que abarcan prácticamente todos los ámbitos, situaciones y circunstancias de la vida humana. Según los sabios de Israel, existe un orden fundamental oculto en el universo, una especie de norma racional. Y ahí que el descubrimiento de esta norma capacitaba a los sabios para asegurar sus existencias, actuando en armonía con el orden cósmico. De lo contrario, el caos latente y continuamente amenazador podría enseñorearse del cosmos y de la vida social. Ahora, ¿quién es el autor quién ordena todo esto? El orden es obra de Dios. Y el sabio debe rastrear hasta encontrar a Dios. O sea, podríamos decir que el libro de los Proverbios es un camino para encontrarnos con Dios. A través como si fuera una selva, a través de la selva. Pero el 1 lleva al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5. Ahora hay que ver cómo en el enrevesado de la vida, dónde está el 1, dónde está el 2, dónde está el 3, hay que ir culebreando, por así decir, y a ver cómo se llega al encuentro con Dios. Hay que rastrear. Segundo, para los sabios la vida era el bien supremo, tanto más querido cuanto que para ellos nada existía más allá de la tumba. Por eso así se entiende la teoría de los 2 caminos, el que nos lleva a una vida en plenitud o el que nos conduce a una vida a un final prematuro. Los que caminan durante su vida por el camino de la verdad son sabios, los que prefieren el segundo son necios. No hay términos medios. O eres estúpido o eres un brillante y sabio. No hay términos medios. El camino del bien está marcado por la obediencia a los padres, 1,
por el autocontrol de la lengua 2 y por el control de las pasiones 3 y por la generosidad 4. O sea, camino de bien, hay que tener en cuenta obediencia a los padres. Es el primer prójimo. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Primero, amarás a Dios sobre todas tus cosas, con toda tu mente, todo tu corazón, todo tu ser. Segundo, te amarás a ti mismo. Tercero, honrar a Dios. Cuarto, honrar padre y madre. O sea, después de Dios están nuestros padres. Por eso ese principio de la sabiduría es precisamente la obediencia a los padres. Al camino, ese es parte del camino del bien. El camino del mal, pues bien, el camino del mal lleva a la destrucción y está marcado primero por el adulterio, segundo por la borrachera, la embriaguez, tercero por la pereza, cuarto por la charlatanería, quinto por la injusticia e insolidaridad y sexto por la mentira. Estos son los caminos que, según el libro de los Proverbios, nos apartan o nos acercan a Dios. Nos apartan, nos llevan a la plenitud de la vida. Camino del bien, obediencia a los padres, autocontrol de la lengua y de las pasiones, la generosidad. El camino del mal, adulterio, embriaguez, pereza, charlatanería, injusticia e insolidaridad y mentira. Eso es una de las cosas que nos vamos a leer en el libro de la sabiduría, en el libro de los Proverbios. A su vez, estos sabios proponían la sabiduría basada en el temor del Señor. Sabiduría entendida como reverencia, respeto y amor hacia Dios. Eso es lo que significa temor de Dios. Reverencia, respeto y amor. En esta obra del libro de los Proverbios, la sabiduría está personificada. Es una criatura de Dios, la primera de sus criaturas. Solo cuando el hombre se desposa con ella puede sentirse feliz y caminar sin miedo. Eso es un poco el resumen del libro de los Proverbios. Ahora, lo más importante de todo eso les toca a ustedes, que es leerlo. Porque es muy fácil leer el esquema de la novela, pero hay que leer la novela. Es muy fácil decir, esto es lo que hay, pero... la Biblia dice, ¿pero usted lo ha leído? No, ¿verdad? Pero entonces estamos perdiendo el tiempo. Bueno, terminamos. Nuestra tertulia se está acabando. Simplemente un recuerdo simple por unas mujeres muy importantes, las madres dominicanas. Este próximo domingo es el último domingo del mes de mayo y en la República Dominicana se celebra el Día de las Madres. Hay muchas madres allá y muchas madres acá. Para todas ellas nuestra felicitación y nuestro cariño y nuestro recuerdo. Y nada más. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a ver a escuchar el próximo jueves. Un abrazo para todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero a la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.